Familia Leon, bienvenido a una nueva transmisión. Estamos muy contentos de estar nuevamente adorando a nuestro Señor. Creemos que lo que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy es de mucha bendición y va a transformar nuestras vidas. Así que te pido que nos acompañes a adorar al Señor esta tarde y que le digas: Señor, tú tienes mi corazón y toda mi atención. Tienes mi corazón, tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tienes mi corazón, tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Dile una vez más. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Dile: yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, para siempre quiero arder por ti. Dile: tú tienes mi corazón, tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tienes mi corazón, Jesús. Allá en tu lugar, dile: tú tienes mi corazón, es mi corazón, toda mi atención, Jesús. Tú tienes mi corazón, Jesús. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Oh, quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Se apague, quiero arder por ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Tú eres mi amado, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti.
allá en tu lugar. Solamente quiero verte a ti, Jesús. Yo solamente quiero verte a ti, Jesús. Ahora y para siempre, Señor. Corazones conectados a tu presencia, Señor. Te clamamos porque esta tarde, Señor, hayan corazones conectados a ti. Hayan corazones que se atrevan a decir: tú tienes todo mi corazón, toda mi atención, Jesús. Padre, te clamamos por tu presencia en cada uno de los hogares, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda especialmente en esos corazones que se han atrevido a decir: tú tienes todo mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Allí en la calma de tu hogar, dilo nuevamente al Señor: quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor. Así que gracias también por quedarte con nosotros adorando esta tarde. Te vamos a dejar con la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal, Iglesia Lío? Qué bueno verlos de nuevo por acá. Es un gusto para mí poderlos saludar y llevarles las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Y vamos a continuar viendo nuestra serie Las promesas de Dios. La semana pasada el pastor Gus nos hablaba de que hay momentos en los cuales debemos de detenernos, debemos de escuchar la palabra de Dios y posterior a ello debemos de rendirnos a Él. Y Él nos hablaba de las promesas. Y algo que a mí me llama mucho la atención de la definición de promesa es que dice que para poder lograr una promesa se emplea una fórmula fija. ¿Qué es una fórmula fija? Una fórmula es una serie de pasos establecidos para poder llegar a un objetivo. Entonces me llega a pensar de que si hay una promesa que es universal o es una promesa para todos, entonces hay una serie de pasos que todos debemos de cumplir para llegar a esa promesa. Y buscando ejemplos de personajes bíblicos para poder aprender de esas promesas y cómo llegar a cumplirlas y a verlas en nuestra vida, porque algo importante es que cuando Dios te da una promesa, la promesa no llega cuando tú la ves. De parte de Dios la promesa está cuando Él te lo dice. Eso es lo que hemos aprendido con el pastor Gus. Entonces, quería buscar un ejemplo de esa promesa para que nosotros la podamos tomar para nuestra vida y poderla hacer realidad. Y el personaje realmente que encontré y que quiero que veamos juntos es a nosotros mismos en la promesa que para mí es la sustancia del Evangelio, que la podemos ver en Juan 3:16 al 18.
que dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y Él estaba hablando de cómo Dios lo envió a Él para morir y así darnos a nosotros esa vida eterna. Pero ya sabemos que las promesas de Dios se cumplen y Dios ya la hizo. Cuando hoy nace un niño, esa promesa ya está para ese bebé. No es necesario que Jesús vuelva a morir, porque de hecho Jesús no va a volver a morir, porque la muerte no tiene poder sobre él, no tiene poder sobre su vida. Entonces, parte de esta promesa, que es la vida eterna, Dios la cumple en el momento que manda a su Hijo y muere por nosotros. Capítulos después, incluso en otro libro, habla Pablo hacia los romanos. Y Pablo se presenta hacia los romanos, los saluda y están haciendo una serie de cartas donde le dice Pablo que son un pueblo muy, muy bueno, que son un pueblo al cual admiran mucho porque confían mucho en Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando con ellos, les dice, bueno, no es importante, llegan a un punto donde discuten entre que si es importante ser judío o no ser judío, que si la circuncisión o no la circuncisión, pero Pablo les dice, lo importante es honrar a Dios. Y Pablo les dice, a ver, hay un ejemplo, les dice Pablo, y es el de Abraham. Dios le dice a Abraham que va a ser el padre de las naciones, pero Dios no le da esa promesa a Abraham por lo que Abraham hizo. Dios se lo da porque Abraham confía en él. Eso es lo importante, que Abraham llega a confiar en Dios, y porque él confía en Dios, es que entonces se cumple esa promesa. Abraham era una persona se acercaba a los 100 años, no tenía hijos, su esposa Sara encima no podía tener hijos, y encima Dios le dice, vas a ser padre de naciones. Y seguro, al menos yo no me lo hubiera creído. Y yo hubiera dicho, bueno, ya voy a cumplir 100 años, es un logro para empezar a llegar a 100 años, y encima mi esposa no puede tener hijos. Pero Abraham, dice la palabra, que a medida que iba creciendo, él iba confiando más en Dios, hasta que se cumplió esa porción más de la promesa que Dios le había dado a él. Y entonces vamos a ir a Romanos 5, y aquí a Pablo explica un poco más la promesa que Dios nos dejó, o Jesús nos explicaba en Juan 3. Y dice, vivimos en paz con Dios. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Es decir, debemos de tener una aprobación por Dios. De eso estamos seguros, dice. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Y aquí Pablo les dice, a ver, hay un punto acá. Y es que nadie va a dar su vida por otra persona, por muy buena que sea. Yo en lo personal a lo sumo la daría por mi hijo y por mi esposa, y hasta ahí contaría, porque después realmente no me veo en la capacidad de darle la vida por alguien más. Puede ser mi hermano en Cristo, puede ser un miembro de la congregación, pero no sé si sería realmente capaz de dar mi vida
por alguien más. Por eso cobra tanto valor y tanto sentido el sacrificio que Dios hace, de mandar a su Hijo único, que sabemos bien que es Él mismo representado para morir por nosotros. Y más adelante nos dice que nosotros éramos sus propios enemigos cuando Él decide hacerlo. Cosa que si es difícil con un ser amado, ahora con alguien que es tu enemigo, complicado. Seguimos en el 7. Dice, en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Perdón, vamos a seguir en el 8. Dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos liberará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo les estaba hablando y les estaba explicando que la promesa de Dios, que es la vida eterna, viene a través de la muerte de Jesucristo y que realmente nosotros no somos merecedores de esa gran promesa. Y eso es lo bonito de las promesas de Dios, que Dios las da sin que nosotros las merezcamos. Nosotros no hicimos nada y no nos podemos jactar de que hicimos algo para decir Dios se compadeció y Dios vio lo bueno que yo soy, lo santo que trato de ser y por eso me dio a mí la oportunidad de tener la vida eterna. Dios dio la promesa a todos y todos tenemos acceso a esa promesa. Todos podemos optar a esa promesa, pero debemos de conocer qué es lo que implica para poder llegar, es decir, la fórmula, cuáles son los pasos que debemos de seguir para poder alcanzar esa promesa. Luego, en el 12 nos dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato en específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Entonces acá Pablo nos recuerda y nos dice el primer pecado que existió fue el de Adán y de Eva. Pongámonos a pensar, Adán y Eva cuando Dios los crea, ellos están en el Edén, no hay absolutamente malo allí, tenían que cultivar, tenían que compartir con animales, pero su trabajo era ese. Solo no tenían que comer de un árbol, que era el fruto prohibido, donde ellos iban a conocer el bien y el mal. Bueno, y ellos, ya sabemos la historia, llega la serpiente, seduce a Eva, y por ende, pues Adán también peca y desobedece. Pero lo importante aquí es de que ese es el primer pecado que comienza a causar la muerte en este mundo. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, es que la muerte comienza a reinar acá. En Génesis habla de que si ellos no son expulsados del Edén no van a morir. Entonces Dios los saca, los envía y pues fallecen posteriormente. Pero lo importante acá es que conozcamos y sepamos de que realmente la desobediencia sí nos puede alejar de una muy buena vida delante de Dios. Realmente el pecado que causa Adán, y aquí nos explica que desde Adán hasta Moisés no existe ley. Es decir, la gente ya tiene esa naturaleza de pecar. O sea, Dios ni siquiera había puesto ley y ya nosotros pecábamos. Ya el humano pecaba porque pecaba y ellos decían aquí, la gente murió porque pecaba. No se le podía acusar ni se le podía decir, es que fallaste en esto, fallaste en aquello, porque no había una ley. Pero de que fallábamos y pecábamos, lo hacemos por naturaleza. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo.
En el 18 dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con una promesa? ¿Y qué es esto de que Dios nos prometió la vida eterna? ¿Y por qué ahora estamos viendo de que la ley hace más fuerte el pecado? Y es que es cierto, la ley aparece, Dios la pone para que tengamos ciertos límites y sepamos qué es lo que no debemos de hacer, porque naturalmente nosotros pecamos y tendemos al pecado. Pero el amor de Dios dice que es mucho más fuerte y ese reina sobre la vida. ¿Pero qué es el amor de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer para alcanzar esa vida eterna? Dice que Dios ama al pecador. Entonces alguno dirá y que debemos de pecar mucho para que Dios nos ame mucho, y por eso Pablo lo explica bien en el capítulo 6, donde dice vivamos gracias a Dios, gracias a Cristo, porque es importante que nosotros entendamos de que cuando Dios dice ustedes son mis enemigos, ustedes pecan, aunque no haya ley, pecan, cuando estaba todo bien, pecan, cuando lo único que no tenían que hacer era comer de ese fruto, lo comieron. Dios dice, está bien. ¿Saben qué? Voy a mandar a mi hijo porque yo los amo. Voy a mandar a mi hijo porque yo creo en ustedes. Voy a mandar a mi hijo porque sé que hay personas que me aman a mí sobre el pecado. Hay personas que me aman a mí más que amar al pecado. Y esto nos habla Pablo en el capítulo 6, que dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Entonces acá Pablo habla del bautismo y es la primera vez en estos capítulos que él habla sobre el bautismo. Pero esto ya no lo había anunciado Jesús en Juan, donde le hablaba y decía que era necesario que nosotros naciéramos de nuevo de agua y de espíritu. Y aquí nos explica bien Pablo y nos dice, a ver, yo ya sé de que podemos pecar, pero para poder alcanzar esta promesa de Dios, debemos de saber de que cuando nosotros morimos a nuestra vieja vida, estamos siendo partícipes con Jesús cuando Jesús fue crucificado. Pero no nos debemos de olvidar que Jesús resucitó por el gran poder de Dios. Y Él, posterior a resucitar, tuvo una vida para agradar a Dios. Entonces, nosotros no nos podemos quedar en el paso donde, sí, yo creo que Jesús fue el enviado de Dios, yo sé que Él es mi Señor y con eso yo entro al cielo. Con eso yo accedo a esta promesa. Dios no lo hizo así. Y Dios dice que al igual que Jesús murió y fue resucitado, nosotros morimos en el bautismo como representación de que morimos conjuntamente con Cristo y nacemos de nuevo para tener una vida que agrade a Dios. Por eso vemos que dice, si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida ahora vive,
La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Y acá es donde creo que la promesa de Dios realmente te dice, Dios confió en ti. Las promesas de Dios son Dios diciéndote, a ver, yo confío en ti. Por eso te doy esta promesa. Sé que la vas a alcanzar. Sé que vas a alcanzar la vida eterna. Yo confío en ti. Yo te creé. Por eso hay versículos donde dice, por más que nosotros fallamos, Dios es paciente. A veces queremos que pecamos e instantáneamente que nos caiga el castigo para saber que pecamos. Pero Dios es paciente. Porque cada vez que tú fallas, Dios en amor dice, yo creo en Él. Cada vez que tú no logras hacer las cosas, Dios dice, es mi hijo y yo sé que Él va a salir adelante. Cada vez que tú te equivocas, cada vez que tú pecas, cada vez que tú rindes tu vida a estos vicios que el Espíritu Santo te dice que no son, si hoy tienes vida, es porque Dios sigue creyendo en ti. Es porque Dios sigue creyendo que tú puedes alcanzar esa vida eterna. Si no, sería sencillo y sería fácil que Dios dijera, bueno, este deber no me hace caso. Les va a dar esta enfermedad y que se mueran y ya estuvo, pues, o sea, ya. Siguen con sus vicios, se lo están buscando, o sea, yo muchas veces he pensado y he dicho, pero es que se lo están buscando, ya Dios, ya, o sea, ¿qué más? Pero yo no soy su padre, yo no soy Dios. Y Dios dice, creo en mis hijos. Por eso nos da promesas, porque Dios cree en nosotros. Y para ir finalizando, vamos a leer el versículo 11. Donde dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Es decir, nosotros no controlamos al pecado. No creamos de que, ay, sí, yo puedo manejar el pecado. Aquí dice, no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Y todos queremos esa vida eterna. Todos queremos vivir esas grandezas con Dios. Por eso estamos acá, por eso aprendemos de su palabra. Pero debemos de atrevernos a honrar la fe que Dios tiene en nosotros. Debemos atrevernos a saber que hay un Dios que cree en nosotros. Que a veces nosotros estamos deshechos y decimos, es que no va por aquí, yo no puedo. Pero hay un Dios arriba que cree en ti. El mismo Dios que hizo las estrellas, el mismo Dios que hizo las montañas, el mismo Dios que hizo el mismo infierno, Él mismo cree en ti y sabe que tú vas a hacer todo para no ir ahí. Él sigue creyendo en sus hijos y por eso Él nos da promesas de bien, Él nos da promesas de vida para que nosotros lo encontremos a Él, para que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es bueno y es su guía, porque el pecado nos usa para hacer lo malo, porque nosotros y nuestra carne aún piensa en lo malo. Pero Dios, que es más grande que todo, el mismo Dios que se hizo humano y para morir por nosotros cuando no lo merecíamos y aún hoy no lo seguimos mereciendo, ese mismo Dios confía en nosotros. Ese mismo Dios tiene fe en nosotros. Y hoy quiero que tú cierres los ojos donde tú estás y que sientas el abrazo de tu Padre que realmente cree en ti. Que sientas al Espíritu Santo que está en ti con un calor, con un fuego que te dice, yo creo en ti. Ten fe en Dios. Él te promete grandes cosas en lo individual a ti, porque sabe que confiando en Él tú vas a lograrlo.
Él no te da promesas para que se queden ahí y que tú en algún tiempo te sientas mal y digas, lo intenté y no pude. Dios, cuando te da una promesa, te la da porque Él confía en ti, porque Él sabe que tú puedes lograrlo y porque Él ya cumplió su parte. Él ya murió y no esperes que vuelva a morir por ti. No necesitas una acción más de Dios, más que confiar tú en Él, más que amarlo tú a Él. Y sabiendo que cuando tú realmente amas a Dios, el Espíritu Santo te guía y no vas a dejar que el pecado te use a ti para hacer lo malo. Vivamos agradando a Dios, vivamos amando a nuestros hermanos, vivamos cumpliendo con el Evangelio, que al final la vida eterna la disfrutaremos, pero en este mundo debemos de ser dignos representantes de Dios y debemos de doblar nuestras rodillas y honrar a Dios cada día. Debemos honrar la fe que Él tuvo en nosotros para dar a su Hijo, a su único Hijo, y saber que nosotros lo corresponderíamos con amor y entregando nuestra vida para encontrarnos con Él en la eternidad. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, y gracias porque esa promesa no se quedará sin tener vida en nuestra vida, Señor. Te entregamos a ti todos nuestros deseos, te entregamos a ti todo lo que deseamos de este mundo, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe cada día. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, y sobre todo que sea tu voluntad la que quebrante la nuestra, Señor, para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos en este tiempo y para que podamos llevar el amor que tú nos has dado a nosotros a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por este día y gracias por cada una de tus promesas que sabemos que tú ya cumpliste, Señor. Para mí es un gusto estar aquí contigo y que podamos honrar juntos a Dios cada día. Nos vemos en otra oportunidad.